Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto este bonito bolso que lo podemos usar tanto para grandes como para chicas. Los materiales que vamos a utilizar es lana número 4, aproximadamente 200 gramos, y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 15 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tenemos lista la cadena de 15 puntos. En mi caso, si ustedes lo quieren hacer más grande, pueden hacer la cadena muchísimo más grande. Ahora vamos a saltar aquí donde terminamos 1, 2 y 3. En el punto número 4 vamos a hacer un punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Vamos a la siguiente cadena en la base y hacemos punto alto. No lo vamos a tejer ni demasiado flojo ni demasiado apretado. Vamos al siguiente y hacemos punto alto. Así vamos a continuar repitiendo un punto alto en cada una de las cadenas de la base hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, al último punto, ahora vamos a hacer 5 para girar en el mismo lugar donde hicimos ese último. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 en el mismo lugar. Y ahora comenzamos a tejer punto por punto en el otro lado de la cadena. Tomamos la primera, hacemos un punto, tomamos la siguiente cadena sin saltarnos ninguna, debemos asegurarnos que estamos tomándolas todas. Vamos a la otra, hacemos un punto y así vamos a continuar hasta llegar a la última. Cuando lleguemos a la última también vamos a repetir lo mismo, 5 puntos en el mismo espacio. Una vez estamos aquí ya en el punto final, ahora hacemos los 5 en el mismo lugar. Deben de contarlos para que les quede la misma cantidad de puntos y no les quede todo el trabajo torcido. 3, 4 y 5 en el mismo lugar. Ahora vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y nos queda algo así, redondeado en las puntas. Próxima vuelta, vamos a comenzar con 2 cadenas que estas no van a contar. Solamente las vamos a utilizar para cubrir los espacios que nos quedan abiertos. Esas no cuentan, entonces en ese mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente y hacemos punto alto. Lo que vamos a hacer es repetir punto sobre punto. Vamos al siguiente, hacemos un punto alto. Siguiente, hacemos otro punto alto. Así vamos a continuar repitiendo puntos hasta que lleguemos a donde están los 5 que giran, que en estos vamos a hacer un aumento en cada uno. Llegamos a donde están los 5 que giran en esta parte que nos queda redonda. Si quieren lo pueden marcar para no confundirse, pero solamente miran el punto del centro, 2 a cada lado, ya son los 5. Así que vamos a comenzar con este primero haciendo el aumento y vamos a tener 5 aumentos en total. Hacemos uno, en el siguiente también hacemos un aumento, hacemos un punto y el otro en el mismo lugar. En el que le sigue hacemos lo mismo, 1 y 2 en el mismo lugar.
Ya tenemos 3, 4 y los 5 aumentos. Esto es para seguir manteniendo la forma redondeada en este lado. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos a este lado. También separamos el punto del centro, 2 a un lado, 2 al otro lado y hacemos 5 aumentos. Después de hacer los 5 aumentos, volvemos a unir con punto deslizado. Después de terminar la segunda vuelta, así nos va quedando. Ahora volvemos, levantamos 2 cadenas que no cuentan y hacemos ahí mismo el punto alto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Repetimos punto sobre punto. Pero esta vez vamos a hacer 10 aumentos en vez de 5. No tienen que contarlos porque aquí se ven claramente. Aquí está el punto solo y aquí está el aumento. Cuando empieza el aumento justo encima, ahí empezamos a hacer aumentos en todos hasta que se termine el último punto de los aumentos. Continuamos punto por punto. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Aquí nos vamos a fijar, aquí comenzó el aumento, pues desde ahí comenzamos a aumentar en todos hasta llegar al final y unir la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, donde hicimos todos los aumentos, unimos con punto deslizado y ya yo lo voy a dejar de este tamaño. Si ustedes lo quieren más grande, pueden hacer un par de vueltas más, pero ya no van a aumentar en todos como ahora, porque entonces se va a empezar como a encoger el trabajo. Tienen que hacer una vez aumentan, un punto aumentan y uno no. Uno aumentan y uno no. Eso es en caso de que lo quieran más grande. Como yo lo voy a dejar de este tamaño, ya no voy a hacer más aumentos. Hacemos solo una cadena porque ahora la vuelta es de puntos bajos. Y hacemos un punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor. Ya no vamos a hacer aumentos, solamente puntos bajos. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, un punto bajo. Así vamos a continuar toda esta vuelta hasta llegar al final y unirlo con el punto deslizado. Una vez terminamos la vuelta de puntos bajos, así nos queda. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente 18 centímetros y medio. Y de ancho unos 10 centímetros. Terminamos con la vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a hacer medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, hacemos lazada en ese mismo lugar. Sacamos así las 3 hebras y las cerramos de una vez. Volvemos, vamos al siguiente. Sacamos 3 hebras y cerramos de una vez. Ya no vamos a hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente punto sobre punto, incluyendo los costados. Solamente hacemos lazada, pasamos, sacamos así los 3 hilos, los estiramos un poquito para que no nos quede muy apretado el punto. Y seguimos, sacamos, estiramos un poquito y cerramos los 3 de un solo. Sacamos y cerramos. Volvemos y cerramos. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a unir con el punto deslizado. Una vez llegamos al final del último punto, les voy a enseñar cómo vamos a unir para que no se note demasiado la unión. Tomamos aquí la cadena del primer punto por detrás, luego tomamos la argolla y la pasamos hacia atrás. Listo, ajustamos. Ahora comenzamos desde ahí, hacemos un punto bajo y una cadena de altura. Pasamos al siguiente y comenzamos de nuevo a repetir exactamente lo mismo. Punto sobre punto. Continuamos repitiendo toda la vuelta de punto sobre punto hasta llegar al final y volvemos a unir. Vamos a hacer 2 vueltas más para un total de 3 y regresamos solamente para cambiar el color porque vamos a seguir manteniendo exactamente lo mismo, medios puntos altos. Una vez terminamos 3 vueltas, aquí está la vuelta de puntos bajos y 3 de medios puntos altos. Ahora vamos a cambiar el color, unimos de la misma forma
Conectamos aquí la hebra, tiramos del color rojo para ajustarlo y lo cortamos. Yo lo voy a cortar un poquito largo para esconderlos los dos al mismo tiempo y que luego no se nos vaya a soltar. Ahora tomamos aquí ese punto y escondiendo a la vez los hilos, comenzamos con el punto bajo y la cadena. Pasamos a la siguiente, hacemos el medio punto alto, vamos al siguiente, medio punto alto, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora, en vez de hacerlo en color rojo, lo estamos haciendo en color blanco. Así vamos a ir completando todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Una vez completamos el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas en color blanco. Ahora vamos a cambiar al siguiente color. Unimos. Conectamos el siguiente. Yo voy a utilizar un color verde clarito. Lo conectamos, apretamos el de color blanco y lo vamos a cortar, pero lo vamos a dejar un poquito largo para irlo escondiendo y que no se nos vayan a aflojar. Ahí donde terminamos, volvemos de nuevo. Tomamos la hebra, comenzamos con un punto bajo y 2 cadenas que pertenecen a un punto alto. Una cadena de separación y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto y nos va a quedar en forma de una V. Hacemos lazada, saltamos 1 y 2 en la base, en el número 3 hacemos un punto alto, una cadena, en el mismo lugar un punto alto. Volvemos a saltar 1 y 2 en la base y en el número 3 repetimos un punto alto, una cadena y un punto alto. Así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos el último motivo, nos quedan 2 cadenas, saltamos y venimos aquí a donde está la primera y unimos con un punto deslizado. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a esconder el hilo con el siguiente color. Tomamos el siguiente, voy a utilizar el mismo del fondo, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo vamos a colocar exactamente en el centro. Apretamos el nudo y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos un punto sin terminar, dos y 3. Tenemos 4 hilos juntos en el gancho, lo cerramos de una vez. Hacemos 2 cadenas de separación y ahora pasamos al otro. Justo en el centro hacemos exactamente lo mismo, un punto sin terminar, 2 puntos, 3 y 4. Ya tenemos los 4, los cerramos de una vez, hacemos 2 cadenas y pasamos al próximo. Un punto sin terminar, 2, 3 y 4. Lo cerramos de una vez, 2 cadenas de separación y así nos van a ir quedando. Vamos a continuar repitiendo un motivo de estos encima de cada una de las V's de color verde hasta llegar al final.
Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos con las 2 cadenas y vamos a unir exactamente justo encima de ese punto y cortamos la hebra. Retiramos, hacemos el nudo y la vamos a dejar para ir escondiéndola con el otro color. Ahora volvemos a comenzar con el color blanco. En mi caso, ustedes pueden combinarlo con los colores que ustedes quieran. Aquí justo encima de ese punto vamos a hacer el nudo. Lo ajustamos, levantamos una cadena que no cuenta y ahí mismo comenzamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer una línea de puntos bajos. Pasamos aquí donde están las cadenas de separación y ahí hacemos 2 puntos. 1 y 2. Esto es para reemplazar los 2 que teníamos en la parte de abajo. El que hacemos encima del motivo o flor corresponde a este. Y los 2 a estos 2 que nos saltamos, porque necesitamos que nos quede la misma cantidad de puntos y del mismo tamaño que veníamos haciendo aquí en el color blanco. Ahora volvemos, justo aquí encima, hacemos un punto bajo y donde están las cadenas de separación hacemos 2, 1 y 2, 1 encima y 2 en el espacio, 1 encima y 2 en el espacio. Así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar al final. Repetimos un punto encima de cada motivo y 2 donde están las 2 cadenas de separación. Cuando terminemos la vuelta, unimos encima de ese primer punto con un punto deslizado. Y de aquí en adelante vamos a repetir lo que hicimos en este lado de color blanco. Ahora levantamos 2 cadenas porque vamos a comenzar a hacer medios puntos altos. Esas 2 cadenas no cuentan. Ahí mismo hacemos el medio punto alto, sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Vamos al siguiente, sacamos 3 hebras y las cerramos de una vez. Punto por punto, sin hacer aumentos ni nada, solamente repitiendo exactamente lo mismo que tenemos en la base. Sacamos, cerramos de un solo, vamos al próximo, sacamos los 3 hilos, los cerramos de un solo. Así continuamos repitiendo toda la vuelta. Llegamos al final, unimos justo encima de este primer punto porque las 2 cadenas nos sirven solamente para cubrir el espacio y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, aquí tenemos desde la primera vuelta donde comenzamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total. Y esto mide, para que tengan una idea, aproximadamente desde el fondo unos 20 centímetros de altura y de ancho unos 21 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más ancho y más alto, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Cortamos la hebra, hicimos el nudo porque la unión nos estaba quedando más o menos por aquí. No sé si lo pueden notar, pero más o menos por aquí nos estaba quedando la unión. Y ahora necesitamos comenzar aquí en la esquina. Por eso cortamos la hebra, hicimos el nudo y vamos a volver a empezar de nuevo. Vamos a marcar, contamos desde aquí, desde la esquina hacia el centro, aproximadamente unos 6 puntos. En el otro lado hacemos lo mismo. Lo vamos a doblar exacto a la mitad. Miren, aquí está el fondo, para que tengan una idea. Lo vamos a doblar así, bien derecho por donde está el fondo. Entonces, tomamos desde la esquina, contamos aproximadamente unos 6 puntos. Hacemos lo mismo con el otro lado. Luego lo volteamos, también contamos desde la esquina unos 6. Y tratando de que nos quede la misma cantidad de puntos a un lado y al otro, para que no nos vayan a quedar torcidas las asas. Ya teniendo marcados así los puntos, ahora volvemos a iniciar. Hacemos un nudo en la hebra y lo vamos a conectar justo aquí en la esquina. Hacemos el nudo, lo apretamos
levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo, porque ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos al siguiente, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, y así vamos a continuar repitiendo puntos bajos hasta que lleguemos a donde está el primer marcador. Cuando lleguemos al primer marcador ya lo podemos retirar porque sabemos que ese es el último. Nos queda algo así. Ahora vamos a levantar una cadena. Si quieren, la pueden ir contando. Si no, la contamos hasta el final cuando calculemos el tamaño que queremos para el asa. Yo primero la voy a hacer y luego la voy a contar. Necesitamos contarla solamente para hacer la otra del mismo tamaño. Vamos a ir probando porque no quiero que me quede demasiado grande. Entonces tengo que hacer un poquito más. Deben irla midiendo que les llegue de un extremo al otro donde está un marcador. Vamos a ver, ahí ya está bien. Le voy a quitar un par de puntos porque quiero que me quede pequeña. Algo así. Solamente queda un poquito flojita. Ahora sí la vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 puntos. Ya tenemos 26 puntos. Deben acordarse el tamaño que eligieron de la cadena. Si quieren lo pueden anotar para cuando vayamos a hacer la otra asa nos quede exactamente igual. Esta la vamos a unir aquí donde está el marcador. Primero vamos a unir esto con un punto bajo. Y ahora sí, retiramos el otro marcador. Ahora continuamos haciendo puntos bajos todo alrededor. Solamente van repitiendo un punto bajo encima de cada uno de los puntos que tenemos en la base. Hacemos punto por punto. Hasta que lleguemos al próximo marcador. Ya llegamos, sabemos que es este punto, retiramos y ahí hacemos el punto bajo. Ahora, ¿qué corresponde? La cadena exactamente igual, con 26 y la vamos a unir en el otro. Unimos en el otro y continuamos haciendo puntos hasta que lleguemos al final para unirlos. Terminamos de unir la segunda asa, nos quedan así. Para unirlo, soltamos aquí, tomamos el primer punto de este lado, luego pasamos por dentro. Esto es para que no se note demasiado la unión. Ajustamos, comenzamos ahí mismo con el punto bajo y seguimos repitiendo punto sobre punto. Hasta que lleguemos a la parte del asa. Este es el último punto que corresponde a donde está el asa. Ahora vamos a tejer puntos bajos en todas las cadenas del asa. Aquí tomamos este primero, hacemos uno, tomamos la siguiente cadena, hacemos uno, así vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Ya nos va quedando un poquito más gruesa hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final continuamos punto por punto y luego encima del asa también tejemos un punto bajo en cada una de las cadenas.
Después de terminar de dar toda la vuelta, así nos quedan las asas, ya quedan un poquito más gruesas. Ahora vamos a hacer una tercera vuelta para terminarlas y que nos queden muchísimo mejor. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado, tejimos punto por punto hasta llegar al asa. Cuando lleguemos al asa, vamos a hacer puntos, pero vamos a tomar desde abajo todo. Aquí tenemos la aguja, pasamos el hilo así por debajo, lo sacamos hacia arriba y le damos más o menos la misma altura que tenemos en esto y hacemos ahí el punto. Volvemos, vamos por debajo, le damos más o menos la misma altura, así vamos a ir sacando, vamos por debajo todo, tomando toda el asa y hacemos el punto bajo. Volvemos lo más pegadito que se pueda un punto del otro y nos va quedando cubierto así con el hilo. Vamos al otro. Aquí sí no tienen que contarlo, solamente van a ir dando un punto a la orilla del otro hasta que les cubra por completo el asa. Cuando lleguemos aquí, comenzamos punto por punto y repetimos lo mismo en la otra asa. Terminamos las asas. Llegamos al final, unimos con un punto deslizado y cortamos. Así es como nos queda. Ya terminado, queda exactamente igual por los dos lados. Si ustedes le quieren colocar aquí en esta parte un broche, lo pueden hacer, pero en mi caso, como es pequeño, yo lo voy a dejar así. Y otro tip que les voy a dar para que les quede el fondo más firme, marca la pieza de abajo en un cartón bien grueso o también puede ser en algún tipo de plástico. Colocan ese círculo por dentro en el fondo del bolso y les va a quedar muchísimo mejor y más bonito. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.